Hola, en el video anterior examinamos cuáles son los principales criterios que utilizamos a la hora de hacer juicios acerca de la justicia, de nuestras acciones, de las normas, de las instituciones y de las decisiones propias y de otros. En esta segunda parte nos vamos a centrar ahora sí en la presentación y descripción de la serie de cuentos que lleva por título El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia. En ella se aborda la justicia desde distintas perspectivas y podemos ver de qué forma esta noción está en juego en situaciones vitales de muy diversa índole. No hay quien pueda darnos lecciones de justicia, porque la justicia no se aprende como se aprende una teoría acerca de, por ejemplo, las mareas o la supervivencia de las especies. Ser más o menos justos no es algo que dependa de tener o no tener un saber determinado. Muchas personas podrían dar un gran discurso sobre la justicia y no por eso son más justos que los demás. Y no se dan lecciones de justicia porque para llegar a ser justos se requiere mucho más que buenas lecciones. Para llegar a ser justos se requieren al menos estas tres condiciones. La primera y más fundamental es la de actuar habitualmente de forma justa. El que actúa de forma injusta es imposible que entienda en qué consiste la justicia. Como bien lo decía Aristóteles, solo nos hacemos justos practicando actos de justicia. Para aprender a ser justos necesitamos también, y esa es la segunda condición en la que aquí insistiré, hacer mejores juicios en situaciones concretas. La persona justa debe saber juzgar bien las situaciones a partir de criterios que sean relevantes y adecuados a tales situaciones. Pero sobre todo, esta es la tercera condición y la más importante de todas. Una persona se hace justa luchando contra todas las formas de injusticia. En cierto sentido, ser justo no es más que esto: dedicar la vida a luchar contra las injusticias. Ahora bien, ¿cómo hace uno para saber que algo es justo o injusto? ¿Cómo puede saber si sus acciones y decisiones son justas o si una norma es justa? Tenemos que saber discernir qué es lo justo y qué es lo injusto en situaciones concretas. Tenemos que saber, por ejemplo, cuándo priman la igualdad y cuándo el mérito en la distribución de bienes, o cuándo debemos ser equitativos y dar a cada uno según sus condiciones y necesidades. Por supuesto, el criterio de la proporcionalidad tiene mucho más sentido cuando se trata de corregir o de castigar a alguien que ha cometido una falta, mientras que el de la reciprocidad tiene que ver con situaciones de intercambio. De lo que se trata entonces, para hacer mejores juicios de justicia, es de analizar diversas situaciones y aplicar en cada una de esas situaciones el criterio que resulte más adecuado a esa situación. Precisamente, los cuentos del libro El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia buscan ayudarnos a examinar y explicar dichos criterios de justicia en situaciones concretas. Pero, ¿de dónde surgieron y qué pretenden dichos cuentos? Todos los cuentos de este libro giran en torno al concepto de justicia, pero todos fueron saliendo de situaciones de mi propia vida o de experiencias con mis hijos, de situaciones de la vida del vecindario en donde viví por muchos años, o incluso de situaciones muy claras de injusticia en todas sus formas: corrupción, violencia, matoneo y otras cosas que se viven en un país tan complejo como Colombia. Todas estas situaciones tan diversas fueron las que me llevaron a reflexionar sobre el sentido y la importancia de la justicia en nuestra vida personal y en nuestras relaciones sociales, y las que me sirvieron de trasfondo en la escritura de estas historias. Algunos de ellos surgieron de diálogos
que se dieron en mi propia casa con mis hijos cuando todavía eran niños. Otros recrean historias clásicas de la tradición, como el cuento italiano La campana de Atri. Otros cuentos recogen situaciones que son comunes en los colegios, como el matoneo o bullying, o situaciones de fracaso escolar, o problemáticas sociales que se viven en nuestros países, como esas modalidades de estafa que organizan algunas personas, engañando a otros y quitándoles el fruto de su trabajo. Lo que se busca con ellos es que, reconstruyendo imaginativamente tales situaciones y poniendo especial énfasis en los conceptos filosóficos que allí están en juego, los muchachos que trabajan con estos cuentos se entrenen en el ejercicio de juzgar situaciones bajo criterios de justicia. Evidentemente, en ninguna parte se les dice qué es la justicia o cómo deben entenderla, sino que se les ofrecen situaciones que ellos mismos pueden examinar, sobre las que ellos pueden opinar, pero sobre todo sobre las que ellos tienen que argumentar y elaborar conceptos propios que deben aplicar a situaciones específicas. La idea de escribir estos cuentos tiene un origen muy concreto, una situación vivida en mi familia. En una ocasión salí al centro de la ciudad donde vivo, Bogotá, y compré unas pinturas para mi hija menor, que tenía por entonces 6 o 7 años. Cuando llegué a la casa, se las entregué. Mi hijo mayor, que por entonces tenía 12 o 13 años, se encerró en su cuarto. Luego no decía nada en la mesa a la hora de la comida. Sin embargo, cuando le hablaba, se mostraba muy molesto conmigo. Al preguntarle la causa de su molestia, me dijo que había sido muy injusto con él. Le pregunté por qué. Me dijo que le había llevado un regalo a su hermana y no le había llevado ningún regalo a él. Le respondí que en otras ocasiones le había llevado un regalo a él y no a su hermana, o un regalo a su mamá y ninguno a ellos. Pues al fin y al cabo los regalos son algo que se da gratuitamente y no se tiene que dar nada a cambio, ni hay que darle a todo el mundo lo mismo. Sin embargo, él insistió en que yo debería tratar a mis hijos en condiciones de igualdad. Le dije entonces que aceptaba ese principio, pero a continuación le planteé la pregunta por cuántos años le llevaba él a su hermana menor. Me dijo que 6. De lo cual saqué la conclusión de que le llevaba 6 años de regalos a ella, y por lo tanto no había a este respecto condiciones de igualdad entre los dos. Le propuse entonces que, para ser fieles a su regla, durante los próximos 6 años no le traería regalos a él, sino solo a su hermana, para restituir la igualdad, y después de 6 años empezaría a operar la regla de que siempre que le trajera un regalo a uno, le traería un regalo al otro. Por supuesto, mi propuesta le molestó muchísimo, pero entonces empezó una reflexión sobre qué es propiamente la justicia, sobre si la justicia siempre implica dar algo a cambio de lo que se recibe, sobre si la reciprocidad es una condición necesaria para que haya justicia. Fue así como empecé a escribir el cuento que dio lugar a todos los demás, El collar de varias vueltas. Y entremos ahora sí en la presentación y descripción de cada uno de los cuentos que conforman este libro. El primer cuento se llama La fuerza de las poleas y tiene por tema básico la resolución pacífica de los conflictos. Se examina un caso típico de matoneo escolar, un muchacho a quien otro mayor agrede físicamente. Sus amigos, muy molestos con lo ocurrido, lo incitan a que se vengue e incluso empiezan a planear la venganza contra el agresor. Juan Carlos, el muchacho agredido, acompañado en ello por otra compañera, entiende que el círculo de la venganza no funciona y se apoya para ello en un principio que ha escuchado en la clase de ciencias naturales, el de las poleas. Como él mismo le dice a uno de sus compañeros, no necesariamente para vencer una fuerza se requiere una fuerza mayor,
sino que muchas veces una fuerza menor puede vencer a una fuerza mayor si es ejercida adecuadamente. Bajo este principio, Juan Carlos es capaz de enfrentar a su agresor y confrontarlo con sus propias contradicciones, hasta que finalmente logra solucionar el conflicto de forma pacífica y dialogada. El segundo cuento, La botella de la discordia, se ocupa de un problema al que ya nos hemos referido, el de cómo hacer buenos juicios sobre situaciones de nuestra vida y qué elementos debemos tener en cuenta para ello. Por ejemplo, la importancia de tener en cuenta las circunstancias, las consecuencias, los motivos y las razones de nuestras acciones, y también incluso ciertas reglas que todos debemos respetar. La situación que se crea para propiciar este examen de los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer un juicio ético es un paseo escolar. En ese paseo hay un niño que es muy cercano a un profesor y se ha enterado de que su maestro cumple años ese día. Y ese niño lleva para celebrar una pequeña botella de vino. El niño es hijo de un chileno y en su casa es normal tomar vino a la hora de las comidas. Lleva pues una botellita de vino y unas copitas para hacer un brindis sorpresa por el profesor a la hora del almuerzo. Sin embargo, antes de ello, alguien descubre en su maleta la botella y lo denuncia ante el profesor por haber violado las reglas del paseo. El profesor, sin considerar ninguna circunstancia ni motivo, lo castiga muy severamente. Sin embargo, por la intercesión de un compañero más adelante, se percatarán de que no tuvieron en cuenta todos los factores y el profesor mismo reconocerá que su juicio fue precipitado y que a la hora de juzgar los actos propios y de los demás se deben tener en cuenta muchos factores distintos. El Colegio de la Justicia se inspira en un cuento tradicional italiano, La campana de Atri. Dicho cuento relata la historia de un rey que en ese pequeño pueblo italiano puso en medio de la plaza una gran campana con una tira larga para que todos, incluso los niños, pudieran tocarla cuando creyeran que se hubiese cometido injusticia en contra suya. El rey la llamó la campana de la justicia y dio orden para que cuando se tocara los magistrados se reunieran para resolver el caso de quien se hubiese sentido víctima de injusticia. La campana funcionó por muchos años. Un día, ya muy desgastada la tira, alguien la sustituyó por el bejuco de un árbol. Un viejo caballo, hambriento tras ser abandonado por su amo, mordió el bejuco e inmediatamente salieron los jueces que exigieron justicia para el caballo por parte de su amo. Esta vieja historia la reescribo en una situación nueva. Lo que ocurre en un colegio en donde hay un ágora en que todo aquel que sienta que ha sido maltratado, que ha sido víctima de una injusticia, puede convocar para que los jueces que hay allí resuelvan su caso. Al final aparece un pequeño perro que ha sido maltratado y se hace un juicio para ofrecerle una posibilidad de reparación. Todo esto sirve para entender, entre otras cosas, qué derechos tienen los ciudadanos, en qué consiste el respeto al debido proceso, y cómo funcionan las instituciones de justicia en una democracia. Ya conté el origen de El collar de varias vueltas, el cuento central del libro. Solo quisiera decir ahora que lo que se examina en esta historia son los diversos criterios que utilizamos para hacer juicios sobre la justicia. Toda la discusión empieza a propósito de qué quiere decir tratar a todos como iguales, y si el hecho de dar un regalo a una persona implica que eso mismo se debe hacer con otro que es igual, en este caso un hermano. A partir de este primer diálogo se va pasando poco a poco a otras situaciones que han de conducir a los muchachos lectores a examinar criterios como el mérito, el juego limpio y la reciprocidad. Además, se va a examinar el sentido en que somos iguales y en que somos diferentes unos de otros, el sentido que tiene la repartición totalmente igualitaria de los bienes
y cuál es el valor de los detalles en la amistad y muchísimos otros temas. La historia termina cuando su protagonista, Ernesto, le regala a su amiga Mónica un collar que ha hecho su hermana pequeña y le explica que después de todo lo que ha pasado, ha logrado entender que la justicia es como ese collar, que tiene muchos elementos distintos que dan muchas vueltas, significando con eso lo que he estado explicando todo el tiempo, que hay distintos criterios de justicia y que los juicios que hacemos sobre la justicia dependen de esos diferentes criterios. El quinto cuento se llama Sospechar no siempre está mal. De lo que se trata, aunque solo se revelará al final, es de un caso de estafa. Sucede que al frente de la casa de una familia que vivía hace muchos años en un barrio tradicional de la ciudad, llega una nueva familia muy joven que hace grandes fiestas a las que invita a todos los vecinos. Los nuevos habitantes del barrio se presentan ante todos como inversionistas. Por supuesto, muchas personas, ante la aparente bondad de estos señores, empiezan a hacer negocios con ellos, pues están deslumbrados con estos nuevos ricos a los que les fascina aparentar. El propio papá de Marcela, la joven protagonista, empieza a pensar en la posibilidad de invertir el dinero que tiene ahorrado para su pensión de vejez con estas personas que le prometen muy buenos rendimientos. Solo Marcela está todo el tiempo sospechando. A ella le parece muy rara tanta ostentación, tanta generosidad y tanta amabilidad por parte de unos vecinos hasta entonces completamente desconocidos, lo que genera conflictos con otros miembros de la familia, especialmente con su hermano Felipe, que vive encantado con los lujos de esta pareja estrambótica. Al final se descubre que todo es una gran farsa, con lo cual Marcela tiene razón. No está mal sospechar de las apariencias, de todos los que nos pintan pajaritos en el aire y los que nos prometen cosas imposibles de cumplir. El último cuento se llama El dilema de Jaime, porque Jaime, el protagonista de esta historia, es un muchacho de grado 10º que cree haber perdido el examen final de física y con ello el año escolar, lo que lo lleva a dudar si quiere o no continuar en el colegio. Por momentos siente que no debe seguir en el colegio y que más bien debería ponerse a trabajar. En cierto sentido, lo que aquí se examina es un caso de fracaso escolar, tan frecuente entre los jóvenes de hoy. Jaime tiene este dilema y se lo plantea primero a uno de sus amigos y posteriormente a sus padres, particularmente a su papá, que reacciona muy duro contra la posibilidad de que su hijo no siga estudiando. Aunque en principio le dice que quiere que tengan una conversación, evidentemente el papá aprovecha la situación para reconvenirlo, para regañarlo muy duro. Por eso Jaime le dirá a su papá que no siente que esté hablando con su padre, sino con su verdugo, y que eso que están teniendo no es precisamente una conversación, sino una acusación y un juicio condenatorio. A propósito de esto, se plantea también el problema de si las familias son o no instituciones democráticas, y si la familia es o no es, puede ser o no es de ninguna manera una comunidad democrática. Y bien, he presentado de forma muy general cada uno de los 6 cuentos de El collar de varias vueltas y otros cuentos sobre la justicia. Por supuesto, para conocerlos más a fondo, hay que leerlos con cuidado y hay que hacerse muchas de las preguntas que allí se plantean sus protagonistas. Estas historias fueron escritas para ser trabajadas en el aula, pero también pueden ser trabajadas en el hogar. Entre los hermanos y en compañía de los padres se pueden discutir y examinar todas las problemáticas aquí planteadas. De hecho, como ya lo he contado, muchas de estas historias nacieron de la vida familiar, en donde se presentan múltiples conflictos que están directamente relacionados con las maneras distintas de entender la justicia.
Lo importante es que no nos limitemos a leer estos cuentos como si se tratara de una historia más escrita solo para divertir. Estos cuentos fueron pensados para generar la reflexión ética y para ser discutidos en el aula de clase o en el hogar. Lo esencial es que leyéndolos y discutiéndolos salgan a flote todos los interrogantes éticos que tienen los niños y los jóvenes, y que los padres y maestros les ayuden a explorar sus interrogantes y vayan aprendiendo así a hacer mejores juicios sobre las situaciones que viven a diario. Para apoyar el trabajo de los padres de familia y de los maestros en el aula, he escrito también un manual que se llama Aprendiendo a juzgar los actos propios y de los demás. Allí se comenta parte por parte cada uno de estos cuentos. Se plantean interrogantes y temas muy distintos para ser explorados, discutidos y recreados por los niños, jóvenes y adultos que lean estas historias. Y hay también allí planes de diálogo y discusión para examinar nociones un poco más complejas, como las de mérito, proporcionalidad, reciprocidad o juego limpio. También se proponen una buena cantidad de ejercicios y actividades que permiten recrear los conceptos que se han venido trabajando. Todas estas historias, al igual que las del miedo es para los valientes, han sido escritas con un único fin fundamental, el de promover el buen juicio en cuestiones prácticas entre los niños y los jóvenes. Hasta la próxima.